Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como cada lunes por la noche La Ley de la Selva. Hasta las 0:30. Aquí es tu cita semanal con el análisis, la información. Hoy vamos a tener mucho, por supuesto. Es un lunes cargado. Es el día después de un verdadero terremoto político. Vamos a analizarlo, pero te voy avisando. En un ratito vamos a debatir las consecuencias de este super domingo peronista con tres jóvenes activistas. Vamos a darle la palabra a partir de las 0 en un rato a una referente de la izquierda, a un referente del peronismo y a un referente del PRO. Sí, que tendrá lo suyo para decir sobre la fusión con La Libertad Avanza. Los vamos a escuchar debatir en un ratito a los referentes juveniles de distintos espacios. ¿Qué va a pasar de acá a octubre? ¿Cómo cambia el resultado de esa elección de medio término? Lo que pasó ayer en la provincia de Buenos Aires, distrito que alberga ni más ni menos que al 40% del padrón nacional. Es el disparador simplemente de un debate que, insisto, vamos a tener en un ratito. Viene Felipe Solá, también en instantes se sienta aquí a conversar con nosotros, el ex gobernador bonaerense. ¿Puede Kicillof romper la maldición del sillón de Dardo Rocha? Algunos le dicen la maldición de Alsina. Ningún gobernador bonaerense fue luego electo presidente. Duhalde fue presidente, pero no técnicamente electo, fue producto de una asamblea legislativa en un momento de gravísima crisis político, económico e institucional de la Argentina. En un ratito conversamos con él. Pero hay mucho para repasar de lo que pasó ayer. Les decía que, por un lado, la primera aproximación es a un terremoto, a un vendaval, algo muy, muy fuera de lo previsto, no solo por las encuestas que volvieron a pifiar y por mucho, salvo algunas, contadas con los dedos de una mano, sino también de las impresiones que tenía el propio sistema político, un sistema político que hablaba de un más menos 5 para uno o para otro lado y que jamás esperó un más 13 para el peronismo en la provincia frente a una derecha unida, unificada, además unificada casi por la fuerza. Luego vamos a ver con qué trastienda. Ya temprano sorprendió el nivel de asistencia a las urnas. Un nivel de asistencia que no se había registrado en las provincias, salvo en Corrientes, en las provincias que fueron a las urnas antes que Buenos Aires. Y en esa asistencia, que terminó en el 63%, muy por encima del promedio hasta ahora, se veía un paso de la apatía a la bronca. Hubo algo de bronca que se expresó ayer en las urnas, por supuesto de un carácter muy distinto al voto bronca que tuvo lugar en 2001, aquel voto bronca que era la feta de salame, clemente, impugnación del voto, no ir a votar directamente. Esta vez fue al revés. Fue a votar un montón de gente que en otras circunstancias no habría ido y fue a castigar esta política económica. Claro, las repercusiones fueron inmediatas. Hoy la prensa mundial se hizo eco del derretimiento de alguien a quien veían prácticamente como un ídolo en la Argentina. Este es el que más me sorprendió. El Financial Times da cuenta de que se desplomaron los mercados tras la grave derrota de Milei en la provincia de Buenos Aires. Loses badly, dicen los ingleses de la City londinense, pero no son los únicos. Sigue y hay un montón. El País fue uno de los más duros, pero está Le Monde también. Toda la prensa mundial se hizo eco de esto que ayer fue mucho más que un tropezón. Estamos viendo la traducción de Le Monde. En Argentina, el partido del presidente Javier Milei sufrió una derrota en una elección de la importante provincia de Buenos Aires. El País también, les decía, se hizo eco de esto. El Financial Times, el Wall Street Journal. Arrasa el peronismo en Buenos Aires, tituló El País. Hay, bueno, para todos los gustos, una cobertura muy profusa de algo que, bueno, adjudican en el exterior, sobre todo al escándalo de coimas protagonizado por Karina Milei. Claro,
Esto contrastó mucho con la propia previsión que hacía el presidente al cerrar la campaña la semana pasada. Escuché de qué escenario hablaba Milei en ese bizarro acto en Moreno, donde por poco no se produjo un grave incidente que empañara el tramo final de la campaña. Todas las encuestas coinciden en que estamos en una situación de empate técnico. Esto quiere decir que puede ganar cualquiera. Por eso, este domingo, andá a votar. Votá por tu familia, votá por tus amigos, por tus seres queridos. Andá a votar. Hay que ir a votar como si el futuro de la provincia definiera este domingo, porque es exactamente de lo que se trata la elección de este domingo. Claro, con este antecedente, con el presidente diciendo puede ganar cualquiera, que le ganen por 13 puntos, da cuenta de un aislamiento que profundiza la fragilidad del oficialismo. Perder por 5 puntos cuando vos decís que estás empatado es entendible, perder por 10. Ahora, perder por 13 habla de una falta de registro de lo que está pasando que tiene mucho que ver con esos actos del tramo final de la campaña. Claro, sorprendió también a esos gobernadores que empezaban a ensayar un conato de rebelión contra Milei luego de haber apoyado todo su ajuste. Nacho Torres, el gobernador de Chubut, uno de ellos, que felicitó a los suyos, a los que exploran la avenida del medio, pero que ante todo, frénalo ahí, ante todo felicitó a Kicillof. Maximiliano Puyaro, del radicalismo conservador de la provincia de Santa Fe, que también intenta hacer en parte suya la victoria de Kicillof, pero que le dice a un Milei al cual le prestó votos, hay que ir a la ley base para ver cuál fue la alianza que sostuvo estos 2 años iniciales del gobierno de Javier Milei. Bueno, le dice, la gente no quiere más gritos, quiere hechos. Queremos crecer, queremos desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y sobre todo mucho para hacer. Claro, esto se da de bruces con la campaña oficialista que decía kirchnerismo nunca más. Y los gobernadores que lo apoyaron, insisto, hasta hace muy poquito tiempo, le dicen no, por ahí no es. Siguen las firmas. Martín Yarlora, otro dador de gobernabilidad durante estos 2 años, que ahora además se ve hackeado en su propio fortín por Natalia de la Sota, que votó en contra de todas las leyes de Milei y que asoma como una competencia complicada. Cuando Yarlora estaba pensando con Schiaretti en expandirse hacia el resto del país, resulta que le entra una competencia inesperada. Ahora, ¿qué pasa con Natalia de la Sota después del batacazo de Kicillof? Es un interrogante para el tercer distrito en importancia de la Argentina. Gustavo Sáenz, incluso el gobernador de Salta, que dice que el mensaje de las urnas es un llamado de atención que el gobierno nacional debería escuchar con grandeza, humildad, respeto y humanidad. Claro, todo esto se fue sucediendo ayer por la noche en un momento de absoluto desconcierto del presidente cuando él iba desde Buenos Aires a La Plata y cuando Sebastián Pareja le decía, vos vení tranquilo, que algo vamos a inventar. Claro, cuando se difundieron los resultados a las 9 de la noche, encima puntualmente en una elección en la que habían tratado de sembrar alguna sospecha, ya era demasiado tarde para contener este tipo de reacciones. Hubo cantidad, hasta Osvaldo Jaldo, el peronista más libertario de todos, el tucumano, el que corrió a asistir a Milei en el Pacto de Mayo, en las reuniones, con los héroes, con los diputados que le sostenían los vetos. Hasta él felicita primero a Kicillof, luego a Fuerza Patria y advierte que los argentinos, según él, queremos paz social, unidad, trabajo y producción. Siguen las firmas. Después hay peronistas, hay otras figuras de distintas provincias, pero francamente el derrumbe es tan repentino, es tan sonoro, que llama la atención como si el escándalo de las coimas en la Agencia de Discapacidad fue el detonante para que esa bronca emergiera, cómo siguen ahí
los Menem. Este clan que de a ratos los jóvenes miran con cierta simpatía, que es algo del pasado, como, no sé, como para mí era la dictadura en los 90, que de a ratos parece hasta simpático, ¿no? Uno lo ve a Leo Sbaraglia, piensa en ciertos avances modernizadores. Claro, en general no se recuerdan las penurias que trajeron los 90 con sus privatizaciones, con su despojo, con su hiperdesempleo, con la corrupción también. Como dijo Fantino, ¿no? Los genéticamente voraces Menem tuvieron en ese momento su apogeo. Y claro, uno veía todo este clan. Ahí está Lule, ahí está Martín, ahí está Zulema, ahí está el patriarca Eduardo, que hasta poquitas horas antes de esta elección decía: nosotros venimos acá a reivindicar lo hecho en los años 90. Bueno, de esto no hubo ninguna autocrítica anoche. Es más, Lucía Isikoff nos trae un informe en un ratito del hazmerreír con el cual intentó hoy salir el gobierno a buscar compensar el cachetazo de ayer. La mesa política que armó Milei, una especie de triángulo ahora hexagonal con más integrantes, incluye a Martín Menem. Y uno ahí francamente se desorienta, porque si había una hora para soltar lastre, para intentar evitar que esta crisis se lleve puesto al gobierno, era esta. Y al parecer no planean aprovechar ese momentum. Claro, lo que vamos a analizar con Isikoff son los próximos días, pero lo que le preocupa al gobierno son los próximos 2 meses. Son 48 días los que restan de acá hasta el 26 de octubre. Son 34 ruedas de dólar, 34 ruedas cambiarias, 34 jornadas bursátiles, las que quedan de acá hasta aquel 26 de octubre, en el cual, ahí sí, el gobierno siente que se juega la vida. Y con un poder de fuego muy restringido, el gobierno apuesta a aguantar hasta octubre. Aguantar además flotando, ya no tan libremente, pero flotando entre las bandas que fijó el acuerdo con el Fondo Monetario. Qué lejos quedó aquel momento en el que canchereaban en Neura, apenas 2 meses atrás, Milei con su equipo económico, de esta manera, mirá. Hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Ahí está, gracias. Gracias, chicos. Qué patético, ¿no? Ahora se ve distinto a cómo se veía en ese momento. Acá están las bandas. Esto es a lo que cerró hoy el dólar en el mercado oficial. Tocó la banda superior, tocó los 1.470 en la apertura, luego se mantuvo en 1.450 durante casi toda la rueda y cerró un poquitito por debajo. Es algo que me pareció interesante graficar así, con el paralelo y el oficial, que regían hasta el acuerdo con el Fondo Monetario, hasta la liberación del cepo para las personas físicas, porque este cepo puede volver. A la pregunta de si alcanzan los dólares para aguantar hasta octubre, las respuestas son múltiples. Para aguantar exactamente así, no alcanzan. Si intentara llegar con este mismo esquema, sin alteraciones, Caputo, hasta esa instancia, lo más probable es que se fumaría buena parte de las reservas líquidas que hoy tiene el Banco Central. No lo aconseja nadie eso. Y el Fondo Monetario guarda un misterioso silencio. Ya desde la semana pasada, desde que el gobierno dijo que le había preguntado al fondo para que autorizara la intervención con los dólares del Tesoro. Ahora, ¿qué puede pasar desde acá hasta octubre? Lo que puede pasar es que para evitar esa sangría de dólares, la semana pasada hubo que intervenir con 600 millones de dólares,
y quedan apenas 1.200 millones en poder del Tesoro. Lo que podría hacer, por ejemplo, es fijar un límite, $500 al mes. Inmediatamente volvería la brecha. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hoy mantiene la brecha en cero es que argentinos de muchísimo dinero, los financistas, dueños de las sociedades de bolsa, de las ALICs, los que arbitran en el mercado cambiario entre uno y otro, lo que hacen es comprar en el oficial a su nombre y luego liquidarlas en el paralelo para hacer la diferencia. Entonces así cierran esa brecha. Si empezara a haber un límite cuantitativo, eso ya no podría hacerse ilimitadamente y además se incentivaría la demanda del paralelo, con lo cual aparecería una brecha. Hoy me decían, y con esa restricción podría ser del 50%, por ejemplo. O sea que aparezca un paralelo a 2100. De esa manera evitarían una sangría letal de reservas, pero empujarían la inflación, porque parte de los precios ajustarían por ese lado. El impacto inflacionario no es lo más preocupante igual, porque con esta recesión mucho traslado a precios no hay, nadie vende nada. Lo preocupante es cómo se volvería a lastimar la actividad en la economía real, lo que en buena medida hundió las perspectivas económicas del oficialismo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las reservas líquidas del Banco Central son muy exiguas. Las reservas líquidas no incorporaron nada de lo que podrían haber incorporado con la super cosecha de este año. Esa inyección, ese salto hacia arriba que se ve en el último tramo del gráfico, es el préstamo del Fondo Monetario. No se aprovechó nada de todo ese último electrocardiogramita para, por ejemplo, que se incorporaran a las reservas los dólares de la super cosecha del año pasado, los de la super cosecha de este, y tampoco los del blanqueo. Los tres se evaporaron en la compra de dólares por parte de los argentinos de alto poder adquisitivo. Ya llevan comprados desde abril fue medio mes nada más que se abrió el cepo, desde abril llevan comprado el equivalente a lo que puso el Fondo Monetario, un poquito más, 14.500 palos contra 14.000 palos. Ahora, si no hay reservas en el Banco Central para defender el techo de la banda, ¿pueden alcanzar los dólares del Tesoro para aguantar hasta octubre? Bueno, los depósitos del Tesoro tampoco son rebosantes. El gobierno, medio a regañadientes, cuando el Fondo Monetario lo obligó, empezó a comprar algo de dólares desde el Tesoro acá, en este momento, después de junio. Pero hubo pagos de deuda que los hicieron bajar. Eso que se compró fue lo que se compró en bloque a último momento, hace un par de semanas. Y ahora los volvió a usar para intervenir en el mercado cambiario. Claro, son dólares que ya tenían dueño. Por eso sube el riesgo país. Porque si bien hoy no tuvieron que intervenir, porque apareció oferta ahí en el techo de la banda, oferta de un banco grande, el Banco Galicia, oferta de exportadores grandes que dijeron, che, si no se va a ir de la banda, yo acá vendo porque más que esto no va a pasar. Y bueno, ahí es cuando se aplacó un poquito lo que hoy se llevaba puesto todo el esquema. Pero claro, la contrapartida de eso es que empiezan a decir, tienen los dólares para intervenir con los del Tesoro, entonces no me van a pagar en enero cuando vencen 4.200 millones de dólares. Esto es lo que hace subir el riesgo país en comparación con el resto de América Latina, pero no lo hace subir cuando gana el peronismo. Fíjate desde cuándo empieza a subir. Empieza a subir desde que desarman las LEFI. Esto es una comparación muy interesante que hace la consultora 1816 entre el riesgo país argentino y el de la región. Y lo que se ve es que no hay ni un factor global, el de la región de hecho va para abajo, el argentino venía acompañando al de la región y cuando se abre, ahí, en ese momento de esa decisión que Caputo, de manera inédita, adjudica en secreto cuando habla con los banqueros a Javier Milei. El pifie fue, dice, del presidente. Y esto es algo preocupante, ¿no? Habla de un fusible que
se autopercibe más importante en la máquina que el propio centro de comando. Pero claro, lo que empieza a aparecer, en definitiva, en este riesgo país, que hoy tocó 1.100, que va a seguir subiendo en la medida que sigan usando esos dólares de futuro pago de la deuda, lo que empieza a aparecer es el riesgo de default, el riesgo de una cesación de pagos o de un reperfilamiento de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque estos vencimientos que vas a ver ahora de deuda, no hay con qué cubrirlos. Estos son los vencimientos acumulados de acá hasta fin de año. Incluyen Banco Interamericano de Desarrollo, Club de París, sobre todo organismos multilaterales. Totalizan más de 2.500 millones de dólares, sumados a los 4.200 de enero próximo. Pero si vos mirás, este trabajo lo hizo el MATE, el Mirador de la Actividad del Trabajo y la Economía. Si vos mirás los vencimientos totales registrados y publicados, en pesos y en dólares, de letras y de bonos, de todo lo que hay por vencer de acá a fin de año. Es cierto, mucho se puede refinanciar, intrasector público, mucho es capitalizable y no se garpa. Son 44.100 millones de dólares. La deuda llegó a un nivel en el que es absolutamente impagable, y esto lo saben los acreedores. Lo que esperan es una rondita más, que Caputo pague una ronda más en el bar, que sea la de enero, que se paguen esos globales y esos bonares, y después el año que viene con los 26.000 millones de dólares que vencen, contratos disonantes, bueno, ya será otro cantar. Claro, te decía que no intervinieron en el mercado mayorista, en el dólar común, en el dólar spot, pero sí intervinieron fuerte hoy en el mercado de futuros. Y fíjate cómo viene la intervención del mercado de futuros, que en 2024 era relativamente calma, y cómo se empinó hasta llegar a los casi 6.000 millones de dólares, un monto de apuestas del Banco Central muy parecido al que había a la salida de la pandemia, cuando le criticaban el uso de este mecanismo al frente de todos. Por esa cantidad de apuestas que tiene acumuladas el Central a pérdida con el mercado, es que hoy el Banco Central tuvo que liquidar una diferencia diaria equivalente a 280 millones de dólares. Esto es información exclusiva. No se informa. Este dato lo estiman los corredores de futuros en función de las apuestas que tiene hecha acumulada el Banco Central, como te mostraba recién, prorrateado por lo que aumenta el dólar en un día. Cada vez que suba de la manera que subió hoy, que aumentó estos 50 pesos, va a haber una pérdida similar. Es por la posición vendida que ellos llaman mark to market. Un monto en pesos, que se liquida en pesos, pero que sirve para dimensionar este sobregiro de Caputo y de Santiago Bausili, que hoy, como presidente del Banco Central, estuvo también en la Casa Rosada, reunido con el presidente Javier Milei. Los banqueros miran esto y se alarman. Hoy entrevisté a uno de los más cercanos a La Libertad Avanza, a Juan Napoli, el presidente del Banco de Valores, que fue candidato a senador incluso por la lista violeta en 2023. Escuchá lo que me decía sobre Kicillof, ni más ni menos. Todo lo muy bueno que sea para él es muy malo para el mercado, pero si tomamos cosas concretas, decisiones en donde él ha intervenido, que por ejemplo que están en la justicia americana, y eso hace que los inversores se vayan, caso Cupón PBI, YPF. Pero claramente, obviamente no en su nivel, pero yo soy presidente de varios lugares, hizo lo que tenés que hacer cuando vos querés ser presidente, barrer con todo. Lo de ayer, la puesta en escena, es analizarlo, es maravilloso. Él obviamente quedó perfilado como el gran candidato a la presidencia. Es más, los cantos, lo único que se escuchaba era Axel Conducción. Con lo cual, cuando vos querés ser vos, tenés que matar a quien sea, y se llame Cristina o quien fuere, y lo hizo. Claro, al establishment financiero lo entusiasma que el peronismo adopte un nuevo rostro. El de Kicillof no es el que preferirían, pero
están dispuestos a conversar, en caso, por supuesto, de que esto se haga tendencia. La gran pregunta es si alguien en el establishment o en Estados Unidos le soltó la mano a Javier Milei. Y francamente, mi respuesta a eso es que no. Es que lo bancaron todo lo que pudieron, que de hecho lo querían condicionado, pero vivo, para las elecciones de medio término, y que, bueno, se espantaron ante tanta mala praxis junta. Por un lado en el programa económico, pero por otro lado en el escándalo de corrupción que se dieron cuenta, que les hizo darse cuenta de que estaban tratando con amateurs. Ya no con outsiders, con amateurs. Gente que habla con esa soltura ante terceros no confiables de chorear, como Diego Spagnuolo dijo reiteradas veces que choreaba y que chorea Karina Milei, hasta convertirla en meme, hasta convertirla en un lastre insostenible para Javier Milei e intragable para ese mismo establishment que hasta ahora lo vino bancando en todas. La apuesta del Círculo Rojo fue a esta unidad de la derecha, que terminó derrotada. El cierre fue por arriba. No fue algo que deseara, por ejemplo, la militancia del PRO. Y eso explica quizás el suicidio político del PRO. Porque al PRO le habría convenido, ahora con el diario del lunes es fácil decirlo, le habría convenido hacer la gran Larreta, acumular algo que no se lo lleve esta tercera alternativa ad hoc creada para una sola elección, como fue Somos en la provincia de Buenos Aires, y negociar, guardándose, qué sé yo, un 10% de los votos, negociar desde ahí, apuesto a que conseguían más bancas que subsumidos en una lista violeta que ni siquiera les dio la chance de ponerle su nombre a la alianza. La que le bajó el pulgar a Milei fue la sociedad, no fue el Círculo Rojo, que insisto, lo bancó todo lo que pudo, con sus exabruptos, con su violencia, con su crueldad, con su corrupción, hasta ahora menos ostensible, menos obscena que la de la Agencia de Discapacidad. Y lo hacían porque el cuadro previo era este. Era un cuadro que mostraba a un Milei todavía con un 40% de aprobación, lejos de lo que tenía a finales del año pasado o a principios de este, casi un 50%, pero todavía en niveles competitivos. Bueno, terminó sacando el 33% en una provincia que es, repito, el 40% de los votos a nivel nacional. ¿Fueron las coimas? ¿Fue la economía? El que dio algunas coordenadas para pensar esta debacle antes de que estallara el escándalo de las coimas en la Andis fue César González. César González es un poeta, un cineasta, un crítico literario, un escritor, un teórico nacido en la villa. Nacido en la villa Carlos Gardel, ahí atrás del Hospital Posadas. Conviene escuchar voces del pueblo, en este caso de un artista consagrado del pueblo, que antes, insisto, de que estallara el escándalo de las coimas, me decía esto. Yo no creo que pueda durar mucho igual. Yo creo que se terminó, por lo menos se terminó Milei como fenómeno pop en los barrios. ¿Sí? No hay más ese fenómeno pop de TikTok, o sea, la gente no lo quiere escuchar, la gente no lo quiere ver. O sea, somos conscientes de eso y cómo la gente de los barrios que es pilla le va a seguir comprando al mamerto este que después lo ven como el perrito faldero de la sociedad rural. La gente de los barrios no compra con Milei, dejó de comprar. El argentino decide el voto muchas veces en el mismo día, después no dice, miente cuando a Menem no lo votó a nadie, a Cristina no la votó nadie, a Alberto no lo votó nadie y a Macri no lo votó nadie. El argentino votó históricamente por el bolsillo y ahora no solo que el bolsillo está agujereado el pantalón, está agujereado la zapatilla, la media, tenés callo en los pies, te vas a tender el callo y te dan un mazazo en el pie. Claro, la claridad con la que lo detectaba César el 28 de julio, insisto, hace no tanto, pero en el que parece otro país, antes del escándalo de Spagnuolo, es la claridad que se ve también en este mapa. En este mapa,
lo que se ve es cómo varió la cantidad de empleos entre mayo de 2025, último dato oficial, y el promedio de 2023. De este lado lo tenés en porcentaje y de este lado en cantidad de puestos de trabajo. Las provincias más en rojo son las que más perdieron, tanto en porcentaje como en cantidades, y las que están en clarito o en azul son las que ganaron. Las que ganaron son solo 4. La única que ganó más del 1% de empleos es Neuquén, donde está Vaca Muerta. Fíjate que la provincia de Buenos Aires porcentualmente pierde menos que, por ejemplo, Santa Cruz, que está siendo sacudida por el retiro de YPF, de los pozos maduros. Pierde menos que el norte, donde pega muy fuerte el contrabando, el dólar barato y las cosas que vienen de afuera. Pero en cantidad de empleos, la que más pierde es la provincia de Buenos Aires. Es lo que se ve acá, en este otro mapa, que la muestra en rojo a la provincia de Axel Kicillof. Esto es algo que mostraron los técnicos del Banco Provincia, al igual que lo que vas a ver ahora, que es un desarrollo estadístico del propio Banco Provincia, que permite adelantarse a las publicaciones del INDEC. Fíjate, para julio y para agosto no hay todavía datos de actividad económica del INDEC. Ya salió hoy el de julio de construcción para abajo, el de julio de industria también para abajo, pero esos derrumbes son los que se anticipan para la actividad. Y fíjate cómo coincide para atrás el dato de INDEC, del EMAE, con este que viene midiendo el Banco Provincia con ayuda de inteligencia artificial como índice líder. Vos vas viendo que ya en marzo se insinuó una baja, que en abril fue el último crecimiento, que en mayo ya había recesión, en junio un leve rebote, pero estos últimos 2 meses fueron letales para una provincia que Milei y Caputo eligieron como territorio sacrificial de su programa económico. El comercio, la industria, el agro bonaerenses son, según este nuevo programa económico, expoderes. Son potencias menguantes. El polo de acumulación del capitalismo que imaginan reseteado Milei y Caputo está en Vaca Muerta, en Neuquén, está en la Cordillera, en Catamarca, en La Rioja, quizás en San Juan. Claro, es una Argentina extractivista. Y no es casual que el grito de ayer se haya escuchado en la Argentina que quieren despojar. Y que esto ocurriera además después de que el jueves pasado se dio una juntada muy particular de industriales jóvenes acá en la ciudad de Buenos Aires que se le plantaron a la Unión Industrial Argentina, la UIA, orientada por Techín, por Pablo Roca, que dice, bueno, en Argentina mucha industria en el futuro no va a haber. A Argentina le toca Vaca Muerta, a Argentina le toca proveer de energía al único baluarte fabril que va a bancarse el vendaval chino, que es Brasil. Así piensa Pablo Roca, así piensa el establishment que bancó a Milei hasta ahora. Así piensan los dueños. Pero claro, la sociedad no coincide y mientras esto siga siendo una democracia, esto va a ser un problema para la instalación de esquemas como este. Fíjate lo que pasa con la recaudación, por ejemplo. Es muy preocupante mirar el deterioro paulatino de la recaudación que sin prisa pero sin pausa se hunde y se hunde. Esa caída del 2,6% en agosto es una caída que refleja un escenario donde los tributos vinculados a derechos de importación, a combustibles y a ganancias no alcanzan a compensar lo que se pierde de recaudación por impuestos a los ricos. Por bienes personales, por ejemplo, que cae 70%. O por retenciones, a las cuales tuvo que ceder Milei y bajar para que liquiden algo los exportadores de granos. Es algo que empieza a ver incluso un sector de la libertad avanza. Es algo que, bueno, por ejemplo, dijo hoy Maximiliano Bondarenko, el comisario que pusieron de candidato en la tercera sección electoral, que sufrió una paliza epopéyica, más que duplicó en votos a la libertad avanza en esa sección el peronismo. Escuchá la admisión de Bondarenko, quien se mantuvo casi silente durante toda la campaña.
todo tiene que ver. Mi mamá jubilada tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15 para ella es fin de mes. O sea... Es fuerte eso que decís igual. No, y yo digo la verdad. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Sabemos la problemática. Nuestro presidente, Javier Milei, cuando asumió dijo que íbamos a tener que ajustarnos. Se hizo ese ajuste. Los argentinos lo bancaron, lo siguen bancando, una gran parte de los argentinos lo siguen bancando, y evidentemente otra parte de los argentinos nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que tenemos que empezar a rever y a reflexionar que hay un camino que nos estamos equivocando en algo. Hay un camino en el que nos estamos equivocando, dice Bondarenko, que cuenta que su mamá es jubilada y no llega a fin de mes. Claro, que un candidato de La Libertad Avanza admita que su mamá no llega a fin de mes con la jubilación es casi game over, ¿no? Es la explicación de lo que le pasó a él con su candidatura. Pero la pregunta es si tiene algún asidero lo que dice el oficialismo de que era la inminencia de esta derrota lo que puso en jaque a la economía. Y da la impresión que ese razonamiento, al menos a la luz de las estadísticas que les acabo de mostrar, es falaz. La causalidad parece haber ido de la macroeconomía a la microeconomía y de ahí a la política. Lo destaca el profesor platense Jorge Carrera, que fue director del Banco Central, que dice que el programa económico ya estaba desconfigurándose antes del rescate del Fondo Monetario. Había tipo de cambio real apreciado, reservas muy negativas, caída del nivel de actividad e ingresos reales en retroceso tanto para personas como para empresas. Basta ver los balances que presentaron de la primera mitad de este año las compañías que cotizan en la bolsa porteña. Cuando llega el rescate del fondo, apareció la posibilidad de acumular reservas, de comprar dentro de la banda 4.000, 5.000 millones de dólares y de, bueno, mantener el dólar como estaba previsto entre 1.200, 1.300 pesos. Pero no, Milei fue por más. Fue por aplastarlo al piso de la banda. Quería ganar, pintar la provincia de violeta y que eso le sirviera después como trampolín para octubre, para pintar el Congreso de violeta también. Pensaba que no iba a tener costo la motosierra y la jactancia de ese ajuste a la vez tan cruel y según él tan celebrado. Bueno, no era tan celebrado. Pero para intentar llevar el dólar a ese piso, para intentar aplastar la inflación y sacar pecho de que la habían derrotado, con un programa que en la historia argentina ya hizo varias veces esto, lo que hicieron fue aplicarle glifosato a los brotes verdes. Le tiraron nafta a la huerta. Lo que podía haber florecido a partir de ese acuerdo con el Fondo Monetario terminó ahogado en tasas de interés que triplicaban la inflación, en encajes que prácticamente estatizaron la banca. Hoy bromeaba con eso Kicillof, frente a un gobierno que lo acusa de comunista. Decía, ellos pusieron los encajes en 53%, manejan la guita de los banqueros. Y también, por supuesto, el desmanejo financiero que implicó el desarme de las LEFI, el canchereo con la bicicleta, las relaciones espurias con JP Morgan y demás. Todo eso redundó en un golpe mortal al nivel de actividad. Y lo dejó a Milei en esta situación, caminando con José Luis Espert, el tipo que va a tener que defender los colores violetas en octubre, luego de este desierto que tiene que transitar Caputo hasta la elección, así, abucheado, apedreado, bajo una lluvia de brócolis y huyendo en moto, finalmente de manera muy indecorosa para un candidato. Es algo que le pasó también a Karina Milei en Corrientes, que les empezó a pasar a donde fueran. Fue la coima y fue el bolsillo. Primero se insinuaba el bolsillo, como decía César González, pero la coima
fue un golpe de gracia. Ayer la Argentina vivió un verdadero terremoto político. Ese terremoto mostró la vitalidad de la democracia. Una democracia que Milei creyó que podía domesticar con un programa económico que solo es viable si no hay democracia.